Buenos días o buenas tardes, saludo del Colegio Talentos, que está el profesor Jorge Luis Díaz Vargas, a cargo del curso de Geometría. ¿Ya? Así es que, ¿qué tema nos toca hoy día? Revisando acá, nos toca de la página 55. El título del tema, polígonos y perímetros. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura cerrada que posee bastantes lados, ¿no? Claro, unidos, o sea, es como si yo colocara puntos no consecutivos y tratara de unirlos por una línea, tratara de unirlos. ¿Ya? El menor polígono, en verdad que conocemos, es el triángulo, pero el triángulo tiene tres lados y tiene su tema aparte. El que lo sigue son los cuadriláteros, polígonos de cuatro lados. También tiene su tema para un lado apartado y también lo estudiamos aparte. Aquí es como estudiar todos los polígonos en general, más que todo a partir de 5 para arriba, ¿ya? Pero no olvidar que también el cuadrado y el triángulo son polígonos. Pero vamos a definir qué son polígonos. Como le dije, son rectas o segmentos que unen a puntos no consecutivos del espacio, ¿ya? Y vamos a ver qué elementos poseen, ¿ya? Sigan. Como le dije, si yo uno puntos no consecutivos, por ejemplo, yo hago un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá y uno, estos puntos, entonces genero, observen, genero un polígono. El menor de todos ellos, claro, que es un triángulo, ¿ya? Si son cuatro puntos, por acá, por acá, por acá o por acá, genero un cuadrilátero, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, tanto el, vamos a ponerlo por acá porque no parece un cuadrilátero, parece un triángulo, ¿ya? Tanto los cuadriláteros como los triángulos poseen su tema aparte en la geometría. Entonces aquí como que nos vamos a enfocar a polígonos que tengan más allá de tres o cuatro lados, tales como los pentágonos, los hexágonos, etcétera. ¿Ya? Vamos a recordar cuáles son los elementos principales del polígono. Por ejemplo, acá ven, unidos por cuatro puntos. Acá unidos por 6 puntos. Este es un pentágono, este de acá es un hexágono. ¿Qué podemos identificar ahí? Miren, ¿qué elementos podemos identificar aquí en un polígono? Identificamos acá los vértices. Por ejemplo, aquí en este pentágono posee el vértice A, el vértice B, el vértice C, el D y el E, ¿no? Puedo acá nombrarlos con una letra. Porque en verdad es un punto donde unen dos lados del polígono. ¿Entendido? Aquí en el hexágono, ¿qué vértices podemos identificar? El F, el G, el H, acá, el I, el J y el K. Esos son los vértices que podemos identificar en ese lado, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Los lados. Los lados son los segmentos. Por ejemplo, acá tienes el lado AB. Acá el lado BC. Este es el lado CE. Este es el lado ED. Este es el lado AD. Fíjate, ¿eh? El número de vértices coinciden con el número de lados de un polígono. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 vértices y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 lados. Coincidirán, pero no lo mismo, ¿ah? Acá. Entonces acá también van a coincidir de repente el número de lados. Vamos a ver. El lado FH, así lo represento con una rayita, HI, IJ, JK, KG, GF. Ahí están. Seis lados, ¿no? Como le dije, seis vértices y seis lados. Ahora, ¿qué otros elementos podemos notar acá? Aquí, por ejemplo, lo que se encuentra dentro
del polígono, como está dibujado aquí, el alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Esos se llaman ángulos internos. Entonces acá alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Muchas veces, por ejemplo, el alfa 1 se le nombra como vértice EDA, por si acaso. EDA. Acuérdense que la letra central del vértice es justamente donde está ubicado el ángulo. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa 1 sería el vértice EDA. ¿Ya? El ángulo EDA, perdón. El ángulo alfa 2 también se le puede haber nombrado DEC. El ángulo 3, de acá, CSB. Y así sucesivamente. Es la manera más o menos de nombrar los ángulos. Por ejemplo, aquí en el hexágono, ¿cuáles son esos ángulos internos? El teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 6. ¿Ya? Esos son igualitos. 6 ángulos, 6 lados, 6 vértices. 5 lados, 5 ángulos, 5 lados y 5 vértices. ¿Y cuáles son los ángulos externos? Los ángulos externos son los que se encuentran fuera del polígono. Por ejemplo, acá, los beta. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5. Acá están ya, fuera del ángulo. ¿Ya? Ahora, aquí, en el otro lado, faltó colocarlo. Lo colocamos. Voy a colocar la letra griega omega. Le vamos a ponerlo omega 1 a este. Omega 1. Este sería el omega 6. ¿Ya? Este sería el omega 5. Este de aquí sería el omega 4. Acá sería el omega 3. Este sería el omega 2. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, todos estos omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5 y omega 6 vendrían a ser los ángulos externos del hexágono. Las diagonales son aquellas líneas que se trazan de vértice a vértice, no consecutivo. Por lo tanto, estos de acá puntos que son vértices consecutivos, no puedo trazar una diagonal, tiene que ser no consecutivos. Por ejemplo, aquí puedo trazar una diagonal, ¿ya? El A con el C, acá, de diagonal. El C con el D con el B. Estos son diagonales. Este de acá sí son diagonales. ¿Entendido? Esos son diagonales. Por ejemplo, acá, puedo trazar otra diagonal. Aquí. No consecutivos tienen que ser. ¿Ya? Acá también forma otra diagonal. Aquí. Acá. ¿Ya? Y están todas las diagonales de este triángulo. Acá faltaba este. Algo que falte, este con este. ¿No? Son todas las diagonales de este triángulo, de ese hexágono. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las diagonales? Las diagonales yo puedo escribirlo acá. ¿Ya? Diagonales, puedo decir diagonal AE. Aquí está AC. Diagonales, por ejemplo, BE. Diagonales BD. Y diagonales tienes AE, AC, ¿ya? BE, BD y CD. Claro, el CD es este. Ya faltó nombrar. Acá tienen varias también. LFI y K, etcétera. Acá son varias. ¿Ya? Entonces yo quiero que acá que me entiendas cuáles son estos elementos. También se menciona acerca de la diagonal media. La diagonal media, ya, solamente para mencionarlo, es como que yo busco el punto medio de un lado y lo trazo con el punto medio de otro lado. Esa es una diagonal media. Acá busco el punto medio de este lado, o sea que coincidan estas formas iguales con el otro punto medio de este otro lado.
y trazo. Eso se llama diagonales medias. ¿Entendido? Vamos ahora con la clasificación de los polígonos. Clasificación por la medida de los ángulos. Tenemos, por ejemplo, polígonos convexos. ¿Cómo yo puedo identificar un polígono convexo? Cuando trazo una recta secante, yo observo que esta recta secante corta a este polígono en dos puntos. Por lo tanto, este de aquí es un polígono convexo. Puede ser por cualquier lado. No encuentro qué otro lado puedo yo trazar a este polígono, no, trazando una secante que pueda cortar más de dos puntos. Por lo tanto, este de acá se trata de un polígono convexo. Ahora, ¿qué son polígonos no convexos? También llamados cóncavos, por si acaso. No convexo significa cóncavos. ¿Ya? Voy a poner acá, cóncavo, porque de repente en otros textos así lo encuentran. ¿Ya? ¿Cuándo se trata de un polígono cóncavo o no convexo? Cuando yo trato una recta secante, claro, puedo trazarlo por acá, cortar dos puntos, y yo tengo que probar por todos los lados. Si demuestro que en uno de esas rectas secantes logró cortar el polígono en más de dos puntos, entonces se trata de un polígono convexo. ¿Entendido? Por ejemplo, acá ve, aquí también ve, 1, 2, 3, 4, 4 puntos. Puedo haberlo trazado así también. 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces aquí, esa figura es un polígono no convexo o cóncavo, ¿ya? No convexo o cóncavo. Ahora vamos a ver otro tipo de medida de los polígonos, ¿ya? Acá, otra manera de clasificar a los polígonos es por la regularidad de sus lados. Por ejemplo, cuando los lados son iguales, acá, cuando los lados son iguales, entonces se trata de un polígono equilátero. Recuerden, en griego, X significa igual, látero significa lados, o sea, figura geométrica de igual lado. Por ejemplo, aquí estos lados son iguales, ¿ya? Si aquí mide A, por todos lados mide A. Por lo tanto, este polígono vendría a ser equilátero. No necesariamente que los ángulos sean diferentes. Los lados solamente, basta que con los lados sean iguales, para decir que este es un polígono es equilátero. ¿Entendido? ¿Ya? Seguimos acá. No sé si se puede ver ahí. ¿Ya? Acá que tengo. Polígono equiángulo. Parecido acá, la palabra es X, que significa igual, y acá ángulos, de iguales ángulos. De entender que estos ángulos, todos son iguales. Todos son iguales. ¿Entendido? Y si se trata que es un polígono equiángulo, aquí existen unas propiedades bien interesantes. Por ejemplo, la suma de todos los ángulos internos de un polígono equiángulo es 180, ¿ya? Por n menos 2. ¿Entendido? Ahora, si yo quiero saber cuál es la medida de ese ángulo, ya pues, ¿cuántos lados tiene? Entonces sería 180 por n menos 2 dividido entre n. Este vendría a ser la fórmula para sacar el ángulo interno de un polígono. El ángulo externo se refiere a este acá, por ejemplo el beta va a ser igual a 360 nomás entre n. Este es fácil de aprender, ¿ya? Entonces, si es ángulo interno, 180 por n menos 2 entre n. Y si es ángulo externo, 360 sobre. Ahora, por último, si unimos los conceptos de equilátero y triángulo, tenemos a un polígono regular. O sea, un polígono regular tiene iguales lados, iguales ángulos. Estos lados son iguales, ¿ya? Y estos ángulos también son iguales. Entonces, cumple también las fórmulas que hace rato también hemos aprendido, como estas, ¿ya? Aparte de eso, debes saber que aquí en el centro existe lo que se llama un ángulo central, ¿ya? Ese ángulo central es igual, se saca que la medida del ángulo externo, o sea, es un 360 sobre n.
¿Entendido acá? ¿Ya? Y chicos, entonces, este es un polígono regular. Y un polígono regular, siempre un polígono regular se inscribe dentro de un círculo. ¿Ya? Cumpliendo con la regla de ser lados iguales con ángulos iguales. Incluso se tiene un estudio eso en la geometría descriptiva, o sea, es una rama de la matemática que se te enseña a hacer estas figuras usando lo que se llama las reglas, las escuadras, la regla T, por ejemplo, para hacer estas figuras, o se llama perfectas. ¿Ya? Actualmente ya se utilizan programas como el AutoCAD, el Archicad, para hacer este tipo de figuras. ¿Ya entendido? Sigamos con